¿Vale? Luego. Bueno, ¿qué es esto de las derivadas direccionales? Miren, se los voy a explicar. Bueno, aquí de hecho hay un mapita, un ejemplito que nos va a ayudar mucho para entender qué es esto de las derivadas direccionales. Pongan atención. Dice: el clima, dice el mapa del clima, en la figura 1, muestra un mapa de contornos para la función temperatura para los estados de California y Nevada a las 6 de la tarde en un día de octubre. Las curvas de nivel o isotermas unen lugares con la misma temperatura. La derivada parcial con respecto de X en un lugar tal como Reno, Nevada, Reno es una ciudad de Nevada, es la tasa de cambio de la temperatura con respecto a la distancia si viajamos hacia el este de Reno. De Y es la tasa de cambio de la temperatura si viajamos hacia el norte. ¿Qué significa? Significa que en este mapita estamos expresando la temperatura en función de dos variables. ¿Que son qué cosa? La latitud y la longitud. ¿Sí? El movimiento en X y en Y. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo si yo estoy en la ciudad de Reno. A ver, primero que nada, ese es un mapa de contornos que le llaman. ¿Sí? ¿Por qué contornos? Porque si se fijan que hay curvas cerradas. Esas curvas cerradas son contornos. Y si se fijan, tienen diferente color. Esas regiones cerradas, bueno, ustedes van a decir, pero es que aquí está abierto. Ok, pero es que es con respecto a la Tierra. ¿Sí? Acá se supone que ya es el mar de California o el océano Pacífico. Cada color indica un nivel de temperatura. Por ejemplo, el que está en azul son 50 grados Fahrenheit. El que está en color cremita son 60 grados Fahrenheit. El que está en este color como naranja es 70 grados Fahrenheit. Y el que está en color marrón es 80. ¿Sí? Entonces vean cómo los niveles de temperatura los expresamos con color. De hecho, eso es lo que pasa en los mapas. Si se fijan que en muchos mapas está así. Nada más que en vez de ser temperatura, generalmente es la altitud. ¿Verdad? La altitud del terreno. Bien. Entonces, vamos a suponer que yo estoy en Reno. ¿Qué pasa si yo voy hacia el norte? Si me muevo hacia el norte, puedo observar que la temperatura prácticamente no va a cambiar. Entonces, la derivada de la temperatura o la variación de la temperatura hacia el norte prácticamente es cero, porque no hay cambio. ¿Se entiende? Bien. Por el contrario, si me muevo hacia el oeste, observo que, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir. ¿Sí están de acuerdo? Porque aquí es más frío. Si me muevo hacia el oeste. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pero si me muevo hacia el este, se va a mantener constante, pero después va a aumentar. ¿Sí? Si me muevo hacia el sur, va a disminuir, porque ya vi que el color azul es más fresco. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la variación de la temperatura depende hacia dónde me vaya. Depende en qué dirección me dirija. Por eso es que se conoce como derivada direccional. ¿Sí? Hagan de cuenta, por ejemplo, cuando ustedes se van de campamento y llegan a un valle a descansar, ¿no? Descansan tantito, se ponen de pie y dicen, a ver, si me voy hacia el norte, veo que allá hay colinas. Entonces, pues va a aumentar la altura si me voy hacia las colinas. ¿Sí o no? En cambio, si me voy hacia mi derecha, veo que allá hay una depresión, entonces la altura va
a disminuir. ¿Sí se acuerdan? Hay una depresión, la temperatura va a disminuir. Si me voy hacia la izquierda, veo que pues ahí está prácticamente plano, es llano, prácticamente no va a haber variación de altura. ¿Sí? Entonces vean cómo la altura del terreno depende en qué dirección me vaya. ¿Sí? Por eso se llama derivada direccional. ¿Sí se entiende cómo es esto? Incluso hasta lo podemos ver, ¿no? No, pues vete por acá, porque si te vas por allá es más caliente. Aumenta la temperatura por allá, pero por acá es más fresco, disminuye. ¿Sí? Bien, pues ahí estamos viendo cómo eso es el concepto más o menos de derivada direccional. Entonces vean, vámonos ya directamente, aquí está la definición, dice la derivada direccional de f en un punto en la dirección de un vector u es, observen, es este límite. Vean cómo esto es muy parecido pues a lo que hemos estado manejando, nada más que ahora la h, que viene siendo la cantidad del incremento, se multiplica por a y b. ¿Quién es a y b? Las componentes del vector dirección. ¿Sí? Es lo que cambia. Bueno, esa es la definición del límite de la derivada direccional. Pero vamos a empezar a ver teoremas sobre cómo calculamos esta derivada direccional. Y dice, si f es una función derivable en x y y, entonces tiene una derivada direccional en la dirección de un vector unitario a, b. Y esa derivada direccional se expresa, vean, con d subíndice el vector de la función. Y noten cómo es la suma de los productos de las derivadas parciales con las componentes correspondientes del vector. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, si se fijan, el vector que me debe de indicar la dirección en la cual me voy a ir debe de ser unitario. Esto ya lo vimos porque recuerden que en nuestra clase de las primeras unidades, estoy durmiendo, güero. Estoy viendo. Entonces ahí el coyotito. Tú no, güero, atrás. A ver, para acá. Me interesa nada más la dirección. ¿Y quién me da la dirección? Vector unitario. ¿Sí? Por eso es importante que sea vector unitario. ¿Sale? ¿Oigo? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a empezar a ver aquí esto que se conoce como gradiente. Bueno, antes de empezar a ver el gradiente, primero debemos de ver uno de los operadores vectoriales diferenciales más importantes que hay, que se llama el vector nabla. Nabla es un operador vectorial diferencial que es la parcial con x en y más la parcial con y en j más la parcial con z en k. ¿Sí? Se llama nabla. Algunos autores le llaman también del. Sí, pero yo lo conozco como nabla. Este operador vectorial diferencial es muy importante porque va a definir a los 4 operadores diferenciales vectoriales principales, que son, primero que nada, el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano. Si se fijan, nabla es un operador vectorial diferencial, pero las operaciones pueden ser vectores o pueden ser escalares. Por ejemplo, en el caso del gradiente es un escalar. Perdón, el resultado de un gradiente me da vector. ¿Sí? En el caso de la divergencia me da escalar. En el caso del rotacional me da vector. Y en el caso del laplaciano me da escalar. De hecho, el laplaciano ya lo analizamos.
cuando vimos la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque si se fijan, este es un nabla cuadrado. Y nabla cuadrado es el producto punto del laplaciano. Entonces, el producto punto del laplaciano es, perdón, el producto punto del nabla. ¿Sí? El producto punto de nabla consigo mismo es el laplaciano. Y el laplaciano, al hacer ese producto punto, me queda esto. Si se fijan que la ecuación de Laplace nada más se le pone la función. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Vamos a echarle ganas para ver, por lo menos hasta, pues sí, ver ahorita vamos a ver el gradiente. Vamos a echarle ganas para que nos den los demás. Entonces, ¿qué es el gradiente? El gradiente es el aplicarle el nabla a una función escalar, como está aquí. Entonces, si yo le aplico nabla a una función escalar, me va a quedar así. ¿Sí se fijan que se lo estoy aplicando, verdad? ¿Ven? ¿Sí se alcanza a ver aquí? Sí. Ahí está. Que es lo que yo tengo aquí, nada más que esto es en ¿qué? En 2 dimensiones. Yo lo estoy poniendo en 3 dimensiones. Y si se fijan, el gradiente es un ¿qué? Un vector, que fue lo que yo les había puesto ahí. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, la palabra gradiente, seguramente en algunas de sus materias ya las han usado, sobre todo los de mecánica o los de materiales. El famoso gradiente de temperatura, por ejemplo, es donde se suele utilizar mucho esta palabra. El gradiente de temperatura es una función que te da la variación de la temperatura con respecto hacia dónde te dirijas. ¿Sí? Por ejemplo, era lo que comentábamos, hacia allá va a aumentar la temperatura, hacia acá va a disminuir, hacia allá va a permanecer constante. Eso me lo da el gradiente de temperatura. Me dice hacia dónde, bueno, cómo cambia la temperatura depende hacia dónde me dirija. Es el famoso gradiente de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si yo aplico esto que acabamos de ver del gradiente al concepto de derivada direccional, acuérdense que la derivada direccional de f en la dirección del vector u, ¿verdad? ¿Era quién? Era a por la parcial con respecto de x, ¿sí o no? Coma b por la derivada parcial con respecto de y. ¿Sí se acuerdan que era esto, no? Obviamente, si son 3 dimensiones, pues sería así. ¿Verdad? Donde A, B y C son las componentes del vector tangente, del vector de dirección, y tiene que ser unitario. Bien, pues yo puedo observar que esto no es otra cosa más que ¿qué? Más que el producto punto del gradiente. ¿Con quién? Con el vector de dirección. ¿Sí están de acuerdo? No es un producto punto. ¿No oigo? Sí. No hay gran bronca. Si son 3 variables, pues prácticamente ya se los acabo de explicar. Si se fijan, ¿verdad? Miren. ¿Sale? Ahí está con 3 variables. Bien, ahora vamos a ver ese teorema muy importante. Dice, suponiendo que f es una función derivable o diferenciable de 2 o 3 variables, los valores máximos de la derivada direccional es el valor absoluto del gradiente de la función. Y este ocurre cuando u tiene la misma dirección que el gradiente. Entonces, si yo le saco el valor absoluto al gradiente, obtengo la máxima tasa de variación de la función. Y esa máxima dirección se da cuando el producto punto, perdón, cuando el gradiente tiene la misma dirección que el vector.
Esto es lógico. ¿Por qué? Acuérdense la definición del producto punto. El producto punto es el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo. ¿Cuándo vamos a tener, cuándo el coseno toma el valor más grande? Cuando vale 1. ¿Y esto es cuando qué? Cuando teta vale qué? Cuando teta vale 0, que es cuando tienen la misma dirección, los dos vectores. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Y bueno, aquí está nuevamente lo del plano tangente y superficies, que ahora ya es visto como un gradiente. Bueno, aquí dice el significado del vector gradiente. Sí vale la pena que hagamos esta lectura rápidamente, para que entendamos un poquito qué es el gradiente. Dice: ahora vamos a resumir la forma en la cual el vector gradiente es significante. Primero consideremos una función de 3 variables en un punto conocido de su dominio. De una forma, nosotros sabemos del teorema 15 que el vector gradiente nos da la dirección del máximo incremento de la función. De otro modo, nosotros sabemos que el gradiente es perpendicular a la superficie de nivel de f a través de p. Refírase al problema número 1. Esas dos propiedades son compatibles intuitivamente porque nosotros nos movemos en un camino de p donde la superficie de nivel s y el valor de f no cambian del todo. Además, parece razonable que si nos movemos en la dirección perpendicular, nosotros obtendremos el máximo incremento. ¿Sí? Vean, aquí por ejemplo tengo esta curva de nivel, la recta tangente y el gradiente que es perpendicular a esa superficie. Y aquí lo vemos. Si consideramos un mapa topológico de una colina y sea f de x, y que represente la altura sobre el nivel del mar en un punto con coordenadas x, y, entonces una curva de pasos ascendentes puede ser dibujada como se muestra en la figura 12, haciéndolas perpendicular a todas las líneas del contorno. Este fenómeno puede también ser notado en la figura 12 de la sección 14.1. Luego dice: sistemas de álgebra computacional nos permiten graficar el vector gradiente. Cada vector gradiente es dibujado comenzando en el punto A, B de la figura y nos muestra un trazo que se llamaba campo del vector gradiente de la función x menos y cuadrada, bueno, la función f de x, y igual a x cuadrada menos y cuadrada, que le estamos viendo aquí como un mapa de contornos. Como se espera, los vectores gradientes apuntan y son perpendiculares a las curvas de nivel. Y en eso lo podemos hacer también con software. De hecho, pues así está hecho, por ejemplo, con el que usamos. Observen cómo esto que yo tengo aquí es, a ver, déjenme ver a ver si lo puedo copiar. Bueno, ya lo hemos visto. ¿Sí se acuerdan que eso ya lo hemos visto, no? Sí. Es que no me va a querer abrir en matemática, estoy grabando. Que grafico una superficie y me pongo por arriba. Entonces vean cómo estas flechas son los gradientes, porque nos da hacia dónde aumenta. Por ejemplo, aquí podemos ver que en este sentido hay un aumento y hacia acá también. Si ustedes se fijan, esta superficie
es la silla de montar. ¿Sí se acuerdan que es sillita de montar? A ver, voy a tratarla de graficar. ¿Sí o no? Es más o menos así. ¿Sí se acuerdan que es la sillita de montar? Sí. Bueno. ¿Están de acuerdo que a ver, déjenme ponerla así. A ver, ¿están de acuerdo que la altura aumenta hacia acá y hacia acá? ¿Sí o no? Sí. Entonces vean cómo es el sentido en el cual indica esto. Hagan de cuenta que aquí están estas subiditas. Estas de aquí son estas de acá. ¿Sí se entiende? Entonces en estas sí aumentan, que son estas que están aquí. ¿Saben? ¿Sí o no? Mientras que en estas pues no aumenta, disminuye. De hecho, aumentaría hacia acá. ¿Sí se ve? Sí. Eso es lo que veríamos desde arriba. Ahora esas flechitas son los gradientes, nos indica hacia dónde aumenta. Y vean cómo son perpendiculares en las superficies de nivel. Claro, aquí si yo por ejemplo veo la dirección, van a ser perpendiculares a esa superficie de nivel. Ahí porque las está poniendo de esa forma. Pero aquí ya se alcanza a ver cómo va logrando esa perpendicularidad. ¿Sí, ¿Sí se entiende? ¿Lo oigo? Sí. Bien. Y ya están los ejercicios. Ay, ay, ay. Tenemos 4 minutos, sí nos sacamos de una vez. ¿No oigo? Sí. Sale. Pues órale, agárrense uno del 4 al 6. Sale, chavos. 6. Dice f de x, y igual a qué? X seno de xy, luego en el punto 2,0 y en la dirección de 60 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Por favor, ingeniero. Bien, pongan atención. Pongan atención. A ver, quiero sacar la derivada direccional de esta función en este punto y en esta dirección. ¿Qué necesito? Aquí ya vi varias fórmulas para sacar el gradiente, pero me voy a concentrar en la que voy a utilizar más sencillo, que es ¿cuál? A ver, aquí le voy a poner el 2,0 y recuerden que es el producto punto ¿de quién? Del gradiente con el vector unitario. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quién es el gradiente? El gradiente es la derivada de f con respecto de x, que sería utilizar la regla del producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es x por la derivada de esto, que es coseno de xy por y. ¿Sí? Más. Ahora, ¿a quién le toca? A este por este. A ver, ¿sí se entendió que esa es la derivada con respecto de x? Con respecto de x nada más. ¿Y esto es en quién? En y. ¿Sí están de acuerdo que esa es la derivada con respecto de x? ¿Sí o no? Es este por la derivada de este. Aquí está. Más este por la derivada de este. Aquí está. Y eso es en y. Pero me falta ahora la derivada con respecto de y. A ver. Derivada con respecto de y va a ser ¿quién? X cuadrada seno de xy. ¿Estamos de acuerdo? No hay no. Pero esto es en quién? En J. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, ¿qué me falta? El vector unitario. El vector unitario, sus componentes son ¿quién? Coseno de teta
y seno de teta. Eso ya lo comentamos, ¿sí o no? Porque es unitario. ¿Sale? Y pues ni modo, hasta aquí ya nos da el tiempo la campana. ¿Se vean cómo el tiempo es medio gachón? Oigo. Entonces, vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde.